El día de hoy vamos a ver dos de estas iglesias del libro de Apocalipsis que son el preludio de todo lo que viene. Yo no sé si ustedes percibieron al leer el libro de Apocalipsis esta semana que muchas de las comparaciones, las analogías, el simbolismo desde capítulo 2 y 3 aparecen en el resto de los capítulos, en el resto del libro de Apocalipsis. Van apareciendo esas mismas simbologías. Entonces, el día de hoy queremos ver el libro de Apocalipsis, capítulo 2, comenzando con el versículo 18. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Versículo 18. Al ángel de la iglesia de Tiatira escriba: estas son las palabras de aquel que es el Hijo de Dios, que sus ojos son como llamas de fuego, sus pies como bronce reluciente. Conozco sus obras, su amor, su fe, su servicio, su perseverancia. Y sé que usted está haciendo más ahora de lo que hacía en el principio, pero tengo contra ustedes esto. Usted tolera, Jezabel, aquella mujer que se dice profetiza. Con sus enseñanzas, ella induce a mis siervos a la inmoralidad sexual y a que coman alimentos sacrificados a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiese de su inmoralidad, pero ella no quiere arrepentirse. Por eso le voy a hacer enfermarse y traeré muchos sufrimientos a los que cometan adulterio con ella, a no ser que se arrepientan de las obras que ella practica. Mataré a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que soy yo el que sonda las mentes y los corazones de todos, y retribuiré a todos de acuerdo con sus obras. A los demás que están en Tiatira, a ustedes que no siguen la doctrina de ella y no aprendieron con ella lo que dicen los profundos secretos de Satanás, les digo, no les pondré sobre ustedes otra carga, solamente péguense con firmeza a lo que ustedes ya tienen hasta el final. Aquel que venza y haga mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Él las gobernará con cetro de fierro y las despedazará como vaso de barro. Yo le daré la misma autoridad que recibí de mi Padre, y también le daré la estrella de la mañana. Aquel que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Tiatira, les voy a mostrar aquí una fotografía. Tiatira está situada en el medio de la ciudad de Akhisar, en Turquía. Hay una parte en el medio donde ya hicieron muchas excavaciones. Si usted va a Turquía algún día puede visitar esta ciudad, lo que era el centro de la antigua ciudad de Tiatira, que el día de hoy es cercada por la ciudad de Akhisar. Y aquí nosotros tenemos varias cosas interesantes. Esa iglesia, si tuviésemos que darle un nombre a esta iglesia, le pondríamos que es la iglesia inclusivista. Una de las grandes persecuciones que habrán sobre los hijos de Dios al final de los tiempos es que a los creyentes, a los hijos de Dios, van a ser considerados exclusivistas. Es por eso que existe una presión, inclusive recientemente, cuando una iglesia fue aquí en nuestra ciudad de Manaus, cuando una iglesia fue a hacer el acta de organización de la iglesia, la persona del cartorio exigió que fuese colocada, quiso exigir, pero no fue aceptado, fue discutido inclusive con abogado y al final ellos no permitieron, el cartorio dejó, porque ellos querían que se colocase en el estatuto de la iglesia que la iglesia permitiría homosexuales como a sus miembros. Miren, solo hay un problema si usted es inclusivista. Eso hiere la palabra de Dios. Entonces, la iglesia, el día de hoy, muchas iglesias se convirtieron en iglesias inclusivistas. Eso para que no sufran persecución.
Y al final de los tiempos, una de las cosas que Satanás va a usar es eso. Esta semana, inclusive, vimos una situación en Estados Unidos que ya comienza esa línea de perseguición. Son inclusivistas, no incluyen a las otras personas. Eso no es políticamente correcto. Entonces, por eso existirá perseguición a las iglesias por ser exclusivistas, de excluir a ciertas personas, de tener un cierto preconcepto contra algunas personas, pero basados en lo que la doctrina nos dice. Cuando hicieron esa ley, hubo una cláusula especial diciendo que la iglesia puede pregar lo que la Biblia enseña, lo que los libros sagrados enseñan. Por eso, a pesar de todo eso, en algún gobierno, eso fácilmente puede ser vetado y ahí se prohibiría a las iglesias de pregar sobre ciertos pecados o muchos otros pecados. Por lo tanto, en esta iglesia de Tiatira era una iglesia inclusivista. Yo me recuerdo hace años atrás, cuando yo hacía posgraduación, una vecina mía, estábamos conversando y yo estaba hablándole de Cristo y ella me decía que antiguamente le perturbaba mucho lo que ella creía, el cristianismo, y me dejaba confuso. Y yo fui a una iglesia batista, yo conozco a una iglesia batista de la ciudad y era una iglesia batista inclusivista. Allí podían ir todos. En realidad no tenía ninguna doctrina. En realidad parecía un grande club. Hasta cerveza vendían en el bar de la iglesia. Era una iglesia así en que todo el mundo iba y disfrutaba. Y ella al final me dijo que el pastor de esa iglesia, que tenía fama de ser juez en los concursos de Miss, ese pastor batista, me dice ella que le ayudó a conciliar los conceptos de espiritismo con los conceptos de cristianismo, y ahora ella estaba tranquila en cuanto a su creencia. Entonces miren, ¿cómo se puede hacer eso? Eso está yendo contra la palabra de Dios. ¿Y cómo ese pastor consiguió conciliar esas dos? ¿Por qué? Porque su interés era tener muchas personas, ser una iglesia popular, pero que no llevaba a nadie al cielo, que no enseñaba a nadie la verdad. Entonces, esa iglesia de Tiatira, en realidad, era una iglesia, si yo le diese un nombre, era la iglesia adúltera. Ella mezclaba la fidelidad de ella para con Dios y mezcló esa verdad de Dios con las prácticas del mundo. Esa iglesia de Tiatira estaba situada en una ruta comercial. Y miren, en esta iglesia había yo les dije la semana pasada que Dios habla primero de los elogios, ¿no? Siempre elogia a las iglesias de lo bueno que tenían. Aquí Él dice que conocía su amor, su fe, el amor que la iglesia de Éfeso había perdido, pero aquí en Tiatira había amor, fe, servicio. Era una iglesia de muchos ministerios, eran pacientes, pero Él se compara Jesucristo como los ojos de fuego, aquel corazón que ve los pensamientos. Ese es nuestro Dios. Él va dentro de ti, te mira y ve la intención de tu corazón. Por fuera tú puedes hablar alguna cosa, pero por dentro Dios sabe cuando un pastor está hablando lo que él habla para que haya más dinero, más prosperidad económica para la iglesia, para sí. Dios sabe todas las cosas, Dios sabe de todo. Y cuando, por ejemplo, tú lisonjeas a las personas para tu beneficio propio, entonces Jesús dice que sus ojos son como llama ardiente, como fuego ardiente. Van hacia adentro, penetra el problema. Y mis pies son de bronce. Siempre en el Antiguo Testamento el bronce representaba justicia y juzgamiento. Desde la época del tabernáculo había objetos de bronce y eso representaban justicia,
juzgamiento. Eso es lo que nosotros tenemos en cuanto a la visión de Jesucristo. Jesucristo vendrá a juzgarnos. Él nos juzga por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos. Aquí, cuando Él comienza y después de Él haber hablado y elogiado a la iglesia de lo que Él veía de bien en esa iglesia, allí Él ataca los puntos débiles de la iglesia y les dice que el problema es que ellos permiten una falsa doctrina, una doctrina que estaba promovida por una falsa profetisa. Y ella enseñaba una doctrina que llevaba principalmente a los hombres a la inmoralidad. Tal vez algo parecido como, mira, Dios sabe que sexo es necesario. Entonces, miren, no es prohibido sexo fuera del matrimonio. Si fue un sexo que está consentido por los dos, entonces no es problema, con tal que no haga daño a nadie. Entonces, ellos tenían una doctrina que fue llevando a los hombres a la inmoralidad, como había llevado en la doctrina de Balaam, que nosotros vimos a otras semanas pasadas. Entonces, con esa doctrina incentivaba a su iglesia a la inmoralidad sexual. Entonces, miren cómo una sola persona llevó a esa iglesia a una práctica de pecado. Me recuerdo hace algunos años, una iglesia batista aquí en la ciudad. Los hombres iban al culto domingos en la noche y después del culto iban a un local para beber, para bailar y fornicar. Y eso ayudó a aumentar el número de jóvenes. Muchos de ellos, años después, se convirtieron. Ni siquiera tenían Jesús en sus vidas. Era eso que estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira. Basta una persona. Por eso que iglesias tienen que tener su disciplina. Es difícil, es incómodo estar queriendo que la iglesia tenga una moral, tenga una disciplina de tal forma que Dios nos manda. Es difícil disasociar a las personas que se dicen creyentes, pero son inmorales. Hoy día hay inclusive algunas iglesias que están siendo procesadas en la justicia porque expulsaron a personas que no estaban cumpliendo la doctrina a la cual la persona sabía que tenía que seguir cuando se hizo miembro de la iglesia. Por eso hoy existe esa dificultad, personas que quieren vivir una vida del diablo, del perro, y no de la iglesia, y también de la iglesia al mismo tiempo. Yo me recuerdo de un joven. El padre estaba acusado y estaba en el proceso. Realmente existió un problema de estupro. Yo me recuerdo que el papá dijo: pastor, usted no puede sacar a mi hijo de la iglesia. ¿Qué va a hacer mi hijo fuera de la iglesia? La iglesia no es para los pecadores. Y yo dije: sí, pero él tiene que ser un miembro en la cárcel. Él puede continuar siendo de la iglesia en la cárcel, porque el lugar de alguien que estupra, un estuprador, es la pena, la cárcel. Igual que los pedófilos tienen que estar en la cárcel. Por lo tanto, vemos que basta una persona para introducir una práctica y una doctrina terrible. Es por eso que la iglesia necesita cuidar para que esas cosas no sucedan. ¿Por qué? Porque una persona puede contaminar a muchos con esos pecados que son devastadores para una iglesia, al punto que Dios amenaza retirar su luz y dejar que no sea más iglesia. Y dice allí que no hay tiempo para arrepentirse. Por eso Dios siempre nos está haciendo ese hincapié: arrepentámonos de nuestros pecados. Arrepentirse significa que darle las espaldas al pecado, dar una media vuelta. Eso significa arrepentirse. A veces confundimos arrepentimiento con remordimiento. Arrepentimiento es cuando tú te entristeces aunque no te cojan en el pecado. Es cuando tú le das la espalda al pecado y tú dejas de pecar con o sin emoción. Usted deja que el pecado. Eso es arrepentimiento, entendiendo que aquel pecado
costó la vida de Jesucristo. Jesús sufrió por aquel pecado y que costó el regreso, la venida, la reencarnación de Jesús, la muerte de Jesús, para poder pagar aquel terrible pecado. Entonces, Dios siempre quiere que sus hijos se arrepientan, que el mundo se arrepientan, los que no son hijos, para que vivan una vida de santidad. Y Dios te da siempre tiempo de que te arrepientas. Por eso Dios también nos explica en las cartas de Pedro que muchas personas confunden la paciencia de Dios con el hecho de que Dios no los esté observando. No confunda esas cosas. Dios tal vez no vino a verte y hablar contigo y que estás en ese pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tal vez te arrepientas, porque el día en que la mano pesada de Dios caiga encima de ti, las cosas no van a ser buenas, vas a ser destruido. Entonces Dios, Él da ese tiempo. Y esa mujer no se arrepintió, como también muchas personas que la seguían. En Hebreos también nos dice que terrible es caer en las manos de Dios vivo. Inclusive Él, así como Juan también avisa en la primera carta de Juan, que existe un pecado para la muerte. Existen momentos en los cuales Dios viene e inclusive Él le quita la vida a sus hijos y los lleva para el cielo, porque Él ve que esa vida no vale más nada en la tierra. Le está haciendo más mal que bien. Son hijos, pero son hijos desobedientes que no consiguen dejar sus pecados, no consiguen arrepentirse, para que no nos hagan mal al nombre del Señor Jesús. Pero Él continúa aquí diciendo, inclusive Él nos habla para los hijos, para los que estaban siguiendo la doctrina de Jezabel, y les dice, ustedes que están allí siguiendo esa doctrina, arrepiéntanse también, porque si no también yo voy a venir a golpearlos y ustedes van a sufrir terriblemente por estar siguiendo esa falsa doctrina. No sigan esa doctrina de esa mujer que los lleva a la inmoralidad y a comer comidas sacrificadas a ídolos. Y parte de eso, miren, es que esa ciudad, la ciudad de Tiatira, era una ciudad comercial y habían muchas pequeñas fábricas. Eran una de las primeras ciudades en las cuales habían fuerzas grandes de las asociaciones, así como existen aquí algunas organizaciones de profesionales. Entonces, allí existían asociaciones de panaderos, de tejedores, tenían asociaciones de casi todas las ocupaciones, profesiones, y parte de las celebraciones, para que usted haga parte de cada una de esas asociaciones, había en casi todas ellas un momento durante el año de una gran fiesta en la cual se adoraba a la diosa o al dios de esa profesión. Tipo, nosotros tenemos hoy, por ejemplo, el protector de los choferes, que ahora no es más un santo, le retiraron su santidad, su canonización, San Jorge. Pero nosotros tenemos diferentes santos para diferentes países, diferentes profesiones. Protectores, entonces sí, así ellos tenían esos dioses que eran sus protectores, y en los días de las fiestas tenían que celebrar y hacían parte de la fiesta, y también se incluían alimentos sacrificados a ídolos. Por tanto, se piensa que era justamente por causa de esas asociaciones que las personas eran forzadas a participar y al final terminaban rindiéndose. Para no estar fuera de esas asociaciones, se rendían y comían de esos alimentos sacrificados a los dioses y diosas protectoras de esas profesiones. Y también esas fiestas eran conocidas por la inmoralidad que existía, las orgías que sucedían también. Y miren, Dios nos avisa en 1 Corintios 5:11 que como hijos de Dios, miembros de la iglesia,
necesitan desasociarse de esas cosas. Principalmente si usted tiene un hermano que es inmoral, si usted tiene un hermano que es ganancioso, si usted tiene un hermano que tiene esos pecados abominables a Dios y te dice, tú tienes que desasociarte, no te asocies con esa persona. Por lo tanto, tienes que desasociarte, sobre todo si es una persona que se dice hermano. Y esas personas no estaban haciendo. Estaban incluyendo a esas personas a su comunión. Inclusive muchas veces compartían y se orgullaban de tener variedad, de ser inclusivistas. Pero es una iglesia que Dios les dice que eran inmorales, que eran corruptas. Es una iglesia que estaba adulterando, estaban traicionando al Señor Jesucristo. Y eso es fácil de suceder. Es fácil suceder en nuestros días. Nosotros vivimos en una cultura bastante sinvergüenza. Y cada día usted ve más y más falta de pudor. Más sinvergüencería. Antiguamente habían películas que eran solo para adultos, pero el día de hoy vemos que están en horarios en que no se respeta la edad de los que van a ver. Entonces, las iglesias tienen que tener mucho cuidado y no permitir que esas cosas entren. Hace algunos años aquí hubo un joven que después de nuestra fiesta de final de año, y parecía una fiesta, y había muchos adolescentes que estaban bailando músicas mundanas. Y él se resintió y se fue, se molestó. Que se vaya, porque nosotros necesitamos mantener una buena línea. Otros años atrás, después de una noche evangelística, algunos jóvenes promovieron una fiesta hasta muchas altas horas de la noche. Y eso es peligroso para jóvenes. Dios quiere que nosotros mantengamos limpia nuestra iglesia. Dios no acepta esas cosas. Ahora, al final, Él dice aún, pero miren, algunos de ustedes están siendo fieles, algunos de ustedes no están participando de esas cosas. Por lo tanto, continúen así, continúen fieles. Es por eso que las personas que son fieles son como el rey David. Usted mira a su alrededor y parece que esas personas están prosperando hasta inclusive más que aquella que está manteniéndose fiel. Usted que está andando fiel está viendo que los otros de repente están disfrutando más de la vida. El salmista dice así: yo entendía y pensaba de esa manera hasta que yo vi el juzgamiento final. Porque cuando vamos a ser juzgados al final, vamos a saber que realmente valió la pena haber sido fiel. El final todavía no fue escrito. Por eso que no podemos dejarnos llevar por la apariencia. Nosotros debemos saber que va a existir un juzgamiento. Por eso Jesús se presenta como aquel que tiene ojos de fuego, que ve todo, y los pies de bronce reluciente. ¿Por qué? Porque va a haber un juzgamiento del mundo, de los creyentes, y nos juzgarán todas las obras que hicimos durante esta vida. Es interesante en esta parte, en los versículos 26 a 29, Él dice a aquellos que fueron infieles, que gobernarán con un cetro de fierro junto con la autoridad de Jesús. Eso habla dentro de los 1000 años en los cuales Dios va a gobernar esa tierra con sus hijos. Jesucristo será el Rey. Y los que harán parte de su gobierno serán aquellos que fueron fieles. Y ese gobierno será absolutamente perfecto. Eso Él va a hacer y va a dar privilegio durante 1000 años a los hijos que fueron fieles, que nunca se inclinaron a las actitudes equivocadas, para los pecados dominantes, a lo que venía por el mundo. Ellos no bajaron su guardia, se mantuvieron puros y santos delante del Señor. Lucharon por esa voluntad del Señor. Y esa voluntad
El resultado es que ellos gobernaron 2000 años. 2000 años habrá entonces un gobierno por aquellos que fueron fieles. Y es interesante que Él nos dice también que esos otros que no fueron fieles van a sufrir con el mundo. Nosotros vamos a ver en la próxima iglesia, de aquí a 2 iglesias, vamos a ver que Dios abre. Él dice, si tú eres fiel, yo te voy a proteger de las tribulaciones, yo te voy a retirar de las tribulaciones. Yo creo que eso está hablando, es del arrebatamiento. Y estas personas aquí están siendo amenazadas de que van a tener que pasar por la tribulación. Aquí es que cuando Jesús volver y estén en ese tipo de vida, con esas actitudes, con esos pecados que Dios condena en su iglesia y en nuestra vida como parte de la iglesia, estas personas serán dejadas para atrás. Esos van a tener que alinearse con Jesucristo a través del martirio, a través del sufrimiento. Por eso, amigos, queda aquí un aviso para ustedes. Vamos a que cuando Jesús venga, Él nos encuentre en santidad, operando, trabajando, siguiendo, obedeciendo, que es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Necesitamos volver a enfatizar en nuestras iglesias la santidad, en nuestros ministerios santidad. Santidad, santidad. Como yo les dije la semana pasada, las personas que consiguen vencer, generalmente universitarios que van para otra ciudad, los jóvenes que se mantuvieron puros y santos delante del Señor, vivieron una vida libre de los pecados que son tan comunes en ese segmento de la sociedad. Eran personas que tenían convicción de sus doctrinas, que frecuentaban y continuaron a frecuentar la iglesia y valorizaron la iglesia. Ellos consiguieron mantenerse santos. Por eso yo les doy aquí unos secretos para que usted se mantenga siempre fiel al Señor, nunca se ausente, siempre esté presente, congregando. Valorice su doctrina, valorice Dios, valorice la palabra de Dios. Vayamos ahora rápidamente a la iglesia de Sardes. La iglesia de Sardes, si le daríamos un nombre a la iglesia de Sardes, sería la iglesia viva o muerta. Existen muchas películas sobre vivos y muertos. Esta aquí es la iglesia viva y muerta. Es la iglesia avivada. Inclusive el día de hoy, leyendo esa parte de aquí, yo no quiero que alguien diga de nuestra iglesia que nuestra iglesia es avivada. No nos coge bien ese título. Nuestra iglesia es avivada. Antiguamente decían que era revivada. La grande mayoría de las iglesias batistas en el Brasil se llaman Iglesia Batista Avivadas. Cuidado con ese nombre. Entonces, la iglesia de Sardes era una iglesia que era conocida por ser una iglesia llena de vida, pero Dios les dijo, ustedes están muertos. Ellos tenían fama de tener mucha vida, mucha animación, pero en realidad están muertas. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo, ya murió hace unos 4 años atrás, y él tenía en realidad, él vivió en Brasil un tiempo y cogió alguna enfermedad que lo afectó. Él trabajaba en las ciudades más lejanas del interior de Amazonas. Nadie sabía por qué él tenía esa enfermedad. Siempre él temblaba mucho. Yo fui a visitarlo cuando él tenía unos 75 años y su mano temblaba tanto que ahí él solamente podía colocar un dedo así porque le temblaba mucho. Él decía, David, coloca solamente un poco de café ahí. Y hasta para conseguir colocar un poco de café era una proeza. Ahí él tomaba despacito, él sacudía bastante así y los 2 brazos se movían. Yo me recuerdo porque él era muy gracioso. Un día él me dijo así, pues David, yo estoy pensando que cuando yo muera hay unos motores que hacen que las manos vibren. Yo creo que cuando yo me muera voy a colocar ese motor para que mi mano continúe temblando, para que las personas digan, miren, él está tan natural. Entonces eso sería
alguna semblante de... Ahí parecía que esa iglesia estaría viva, pero en realidad estaba muerta. Yo no sé si cuando murió él lo hizo, pero que iba a ser muy bueno, iba a ser, porque esa iglesia tenía la fama de ser viva, pero era muerta. Dios se presenta aquí como aquel que tiene los 7 espíritus que también aparecen en el libro de Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 2 al 5. Usted puede leer sobre eso. Aparece también en Apocalipsis 5, versículo 6, el Dios de los 7 espíritus. En realidad, los 7 espíritus de Dios representan toda la obra del Espíritu Santo en el mundo, en el universo, en nuestra vida. Es la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, él una vez más menciona que tiene en sus manos las 7 estrellas, las 7 iglesias. Él coloca, saca, retira a los líderes de las iglesias. Y esa región de Sardes, que es la que vamos a conversar ahora, que comienza en el capítulo 3, versículo 1, la iglesia de Sardes era la capital del reino lidiano, 700 años antes de Cristo. Era un lugar muy próspero, inclusive fue la primera ciudad. Nosotros tenemos aquí, están apareciendo las fotos, yo me olvidé, mencioné al inicio. Estas aquí son algunas fotografías de Sardes que hoy los arqueólogos descubrieron muchas cosas, han reconstruido muchas cosas bonitas de esa época. Y esta iglesia, ciudad de Sardes, fue una de las primeras ciudades que hizo monedas de oro, que comenzaron a usar oro como su capital, como su actividad, la forma de hacer el cambio de compras y ventas. Fue destruido en 1402 por uno de los mongoles, Tamerlane, conectado a Gengis Khan. En realidad Gengis Khan vino después, si yo no me engaño, y ellos eran lo que hoy es Pakistán, el reino mongolio que dominó grande parte de Turquía. Esta ciudad de Sardes existió hasta 1400 y poco antes que Brasil sea descubierto. Esa ciudad aún existía. El día de hoy esa iglesia, esa ciudad aún existe. Es una vila llamada Sarte que queda aproximadamente, dejen ver si me recuerdo, aquí. De cualquier manera, aún existe una ciudad alrededor de ella. Pero la vila que realmente era Sardes en aquella época no está más. Esa región era una región muy privilegiada porque era una región bastante fértil y también era muy protegida porque tenía muchos morros al frente de él que lo dificultaba que el enemigo lo ataque. Es interesante que la ciudad de Sardes confiaba tanto en su defensa natural geográfica que ellos bajaron la guardia y cuando menos ellos esperaban, el enemigo consiguió destruir aquella ciudad tan próspera. Y es bien interesante que justamente eso que estaba sucediendo con esa iglesia de Sardes, ellos habían bajado la guardia, ellos pensaban que estaban bien, que estaban vivos, pero en realidad estaban muertos. Y cuando vino ese enemigo mongoliano, él mató en aquella región un total de 17 millones de personas. Fue tal vez el hombre que más mató personas en el mundo de aquella época. Y destruía los imperios porque él había entrenado un gran ejército de caballeros que eran grandes flecheros. En realidad él destruyó 5% de la población del mundo, ese Tamerlane. Y así también ellos fueron cogidos de sorpresa en la iglesia. La iglesia bajó la guardia, ellos dejaron de hacer lo que Dios les había mandado. Esta iglesia es interesante porque Dios no le da ninguna recomendación.
Dios no le da ningún elogio, no le da nada. Las luces estaban prendidas, el pueblo estaba presente, la banda estaba orando y el Espíritu Santo estaba lejos. Por eso, iglesias, tienen que tener cuidado. El día de hoy, las iglesias asimilaron las modas. Yo siempre quiero saber cómo va a ser la moda de la música de la iglesia los próximos 5 años. Es solamente ver a las bandas mundanas, de la forma como ellos andan. De aquí a 2, 3 años va a comenzar a ser en la iglesia. Yo me recuerdo en la época donde había todo aquello de tropes y usted se quedaba casi hipnotizado con todo ese ruido y las luces para todos los lados, inclusive el incómodo de la música del mundo. Hoy, el día de hoy, usted va y millares de iglesias por el mundo. ¿Es eso lo que usted ve? Un show de hipnosis, un show que lleva toda la emoción, toda la dopamina, mucho agito, mucha vida. Iglesias avivadas, pero que no tienen una gota de agua, no tienen doctrina, no tienen convicción. El diablo pinta y borda y borda. Esa era la iglesia de Sardes. Recuérdense que yo les hablé. Y recuerden que esas iglesias están existiendo en todos los tiempos. El día de hoy existen iglesias como las de Sardes, que tienen mucho movimiento, mucha animación, mucha música, mucha alegría, mucha fiesta. Es un lugar donde ustedes tienen que estar alegre. Las personas les gusta, a los jóvenes les gusta, a los adultos les gusta, a todos les gusta. Pero nadie encuentra la salvación allí. Nadie vive una vida santa por estar allí, porque son iglesias donde la palabra está ausente. Algunos años atrás un amigo mío fue a una iglesia de la ciudad y él percibió que el culto entero fue solamente danza, alegría y canto, mucha música y mucha alegría y mucha alegría. Al final del culto, él hasta pensó que iba a ser otro culto, porque al final, después de 1 hora y media, acabó el culto, hicieron una oración y todos se fueron. Después él fue donde el pastor y le dijo: pastor, pero ustedes no tienen ningún mensaje, nada. No necesitamos de mensaje. Un culto como este, no necesitamos de mensaje. Usted no necesita de mensaje. Ya fue hecha la obra del Espíritu a través de la música. Y 2 meses después, cogieron a ese pastor en un motel con un adolescente. Entonces es eso lo que da tener una iglesia muy viva, pero que no tiene fundamento, no tiene doctrina, no tiene enseñanza, no tiene palabra. Que siempre tengamos ese cuidado. Dios entonces le da 5 instrucciones a esa iglesia. En el versículo 2, por ejemplo, dice: enseñe contra el pecado. Usted necesita enseñar. El pecado tiene un impacto terrible en nuestras vidas. Por eso tenemos que tener atención en nuestros kids, en nuestros jóvenes, en nuestros CENIP. Tenemos que enseñarles la palabra. Es necesario enseñar la palabra. Yo tengo algunos amigos pastores que tienen iglesias mayores que la nuestra, iglesias grandes. Y ellos preguntan cómo nosotros tenemos tanta enseñanza de la palabra en nuestra iglesia. Porque en el de ellos no les da tiempo, porque solamente tienen culto. Y solamente el 60% es de louvor. Anima para que las personas vayan, pero Jesús nos dice: santifícalos por la verdad, y mi palabra es la verdad. Entonces la santificación viene por la palabra. Si no hay palabra, no hay enseñanza, no hay la separación del pecado para Dios, del hombre para Dios. Es por eso que nunca podemos negligenciar la palabra. Nuestra tarea no es entretener. Nuestra tarea es transformar.
una enseñanza que transforma. Y en el libro de 2 Timoteo 3:5, Dios nos dice que hay algunas personas con piedad que tienen todo el tipo cristiano, la forma cristiana, el comportamiento cristiano, pero niegan el poder de Dios, aquel poder que transforma pecadores en santos. Una iglesia viva no es conocida por su música. Hasta 1800 y poco, la gran mayoría de las iglesias fieles a Dios ni siquiera tenían música. Yo me recuerdo que cuando yo llegué aquí a la iglesia había un problema. Había un problema en el sector de la música de esta iglesia. Había un problema serio con la vida de algunas personas que estaban en la música. Me recuerdo una vez que fue sugerido, inclusive fue legislado, que ahora los músicos y las personas que trabajasen en la música y en el vocal tenían que tener sus meditaciones y sus estudios bíblicos toda la semana. Y uno de los jefes de la música dijo, va a caer la calidad. Y yo le dije a él lo siguiente, mira, la iglesia batista durante 18 siglos ni siquiera teníamos música. Solo se tocaba o era solamente vocal. Van a ver que nosotros podemos hacer un culto vivo con el poder de Dios, sin banda, sin orquesta, sin contrabajo, sin batería. Dios quiere que las iglesias estén realmente vivas de verdad. La Biblia dice que usted conoce una iglesia viva de verdad por los frutos del Espíritu. Por los frutos usted conoce al Hijo de Dios, aquellos frutos del Espíritu. Y es eso que nos muestra para usted, para mí, para Dios, que allí hay vida eterna, porque va a producir frutos. Porque Jesús nos dice que es de la voluntad de Dios que nosotros produzcamos fruto, no música, animación. Lo que la iglesia quiere es que produzcamos frutos que pertenecen. Juan 15:8 dice, es para la gloria de Dios que produzcamos muchos frutos y frutos que permanecen. La segunda instrucción que les da es, les da coraje a los fieles. En el versículo 2:4, Él encoraja, les da coraje a los fieles. Nosotros tenemos que dar coraje a los hijos que están andando bien. Necesitamos dar coraje a nuestros jóvenes que están yendo bien, nuestros teens que están yendo bien. Parte de nuestra misión es encorajar, porque a veces nosotros terminamos trabajando apenas con los fracasos, solamente con las personas que están llenos de problemas. Cierta vez mi esposa tuvo un disciplinador que tenía muchos jóvenes y él trabajaba en el ministerio. Y este líder, que era inclusive un pastor bastante famoso, nunca conversó con ella, nunca se puso a conversarles sobre otras cosas. Y todos los sábados viajaban juntos a la iglesia. Un día ella se sentó al lado del pastor y le dijo, ¿por qué tú nunca colocas un tema para conversar conmigo? ¿Por qué tú nunca me hablas? Ahí él dijo, mi vida, mi tiempo es tomado para hablar con personas problemáticas. Si yo no te hablo a ustedes, si no te hablo, es porque ustedes están bien, Penélope. Ahora si tú quieres conversar, ven y búscame, porque todo mi tiempo está invertido apenas en corregir y ayudar a las personas que no van bien. Entonces, mira, les doy otro secretito. Nosotros necesitamos, como papás, como líderes de ministerio, siempre, como pastores, siempre dar coraje, incentivar a aquellos que están andando bien, a aquellos que están fieles, no olvidarlos en el medio de tanta disciplina, de tanto concepto para las personas que no están viviendo como debían. Haga eso y usted va a ayudar a su iglesia, a su ministerio, a hacer un ministerio, una iglesia que realmente tenga vida.
La tercera instrucción es, versículo 3, sensibles al Espíritu, de ser sumisos al Espíritu. Porque a través del Espíritu que nosotros entendemos lo que Dios quiere de nuestra vida. Es a través del Espíritu que nosotros reconocemos cuál es la palabra para obedecer. Por eso en Efesios 4, de 30, Él nos dice, no entristezcan a su espíritu. Inclusive en 1 Tesalonicenses 15, 9 dice, no apaguen su espíritu. Porque si tú apagas tu espíritu, cuando tú entristeces tu espíritu, la verdadera vida comienza a apagarse. Con el tiempo se apaga totalmente. El espíritu sale de la iglesia y la iglesia muere. Y se pronuncia, y ahí viene Icabod. Se dice Icabod cuando el espíritu se va. La cuarta instrucción que Dios le da a esa iglesia en el versículo 3 dice, esté sujeto a las Escrituras. Recuérdese de aquello que usted escuchó y recibió. Obedezca y arrepiéntase. Obedezca. Sujétese a las Escrituras. ¿Cuántas veces hemos visto algunas personas que dicen, esa parte de la Biblia no es para nosotros, es para aquel tiempo? Una vez una hermana que estaba visitándonos me cuestionó algo que yo hablé en una clase del seminario y me dijo, pastor, pero ¿cómo usted puede ir contra a lo que el mundo evangélico está haciendo? A mí me parece que eso está equivocado, pastor. Y yo le respondí, ¿sabe por qué hacemos aquí así? Porque está escrito aquí 2 veces en la Biblia. Por lo tanto, Dios está repitiendo eso y nos dice con severidad. Y ahí ella me dijo, sí, pastor, pero eso era para esas personas de esa cultura, de esa época, pastor. Ahora estamos en una época moderna. Ahí yo vi que estaba con su esposo. Entonces yo dije así, entonces vamos a sacar otras cosas también. Vamos a sacar las partes donde dicen que el hombre solamente puede tener una mujer. ¿Por qué? Porque está en el mismo texto, en el Nuevo Testamento. Dice que el hombre tiene que tener solamente una mujer. Yo creo que su esposo le va a gustar a su esposo esa idea. Ahí me dijo, no haga eso. A veces también cuando vamos al supermercado, cogemos un ítem, dejamos otro ítem, después no es así. No es como escoger lo que queramos, no queramos. La palabra de Dios es la que nos da todo lo que necesitamos. Y para que seamos iglesias santas, tenemos que obedecer. Tenemos que estar sujetos a las Escrituras. Sin palabra no habrá santidad, ni en su vida, ni en la vida de la iglesia. Y que esta fiesta de la palabra no acabe por aquí. Todos los años nosotros hacemos esta semana intensiva de la palabra, justamente para levantar una vez más el nivel de la palabra en nuestra vida. No es una bendición en su vida usted regresar. Parece que usted vence las tentaciones más fácilmente. Las decisiones vienen más fácilmente. El favor de Dios viene más hacia ti. Y ahí tú vives en la gracia de Dios con más facilidad. Finalmente, la quinta instrucción. Y aquí vemos, arrepiéntase y vuelva a la verdad. Dé las espaldas al pecado y vuelva para la verdad. Porque si no, ustedes van a quedarse para atrás. Al que venza al vencedor, también será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida. Interesante que en esta ciudad de Sardes, yo creo que el dios más importante de ellos era el dios Sol, uno de los antiguos dioses de Sol. Y las personas cuando iban al templo, así como también Artemisia, para ir al templo de Artemis o Artemisia, las personas tenían que vestirse de blanco. No era permitida cualquier color, tenía que ser blanco. Y es interesante que Dios utiliza eso, diciendo, y allí usted va a andar del verdadero blanco, usted va a andar conmigo de blanco. Y yo voy a reconocerte delante de mi papá y sus ángeles. Aquel que tenga oídos que escuche. La lección que nosotros aprendemos, ya para encerrar, Él nos dice, cuidado para que no te cojan de sorpresa.
En el versículo 3, yo vendré como un ladrón y tú no vas a saber la hora que vendré. Ese es el pasaje, el trecho que habla, porque muchos creyentes van a quedarse para atrás y no van a ser arrebatados, como en aquella película, que van a ser dejados para atrás porque y van a tener que pasar por el martirio y van a alinearse con Dios por el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Jesús los cogió como ladrón. Jesús habla bastante sobre eso. Él sorprendió. Llegó en el momento en que ellos no lo esperaban. Lección: volvamos a andar como debemos. Volvamos a obedecer la palabra de Dios. 1 Corintios 11:31 dice: si nosotros nos juzgásemos a nosotros mismos, entonces es necesario que Dios nos juzgue. La voluntad de Dios es que tú mismo te juzgues. No vivas de glorias pasadas. No podemos vivir con las glorias de la nueva iglesia batista o de la nueva tabernáculo batista. Lo que interesa es aquí cómo nosotros estamos viviendo el día de hoy. Tenemos que tener cuidado siempre que la forma no es más importante que el contenido, que nuestra formalidad, nuestra liturgia no tome predominancia encima de la esencia, que nuestros números no crezcan en detrimento de la calidad, que lo físico, lo social no domine sobre lo espiritual. Y así, si estamos siempre obedeciendo esa palabra de Dios y estemos siempre con ella en nuestra vida, en nuestra iglesia, entonces un día reinaremos con Él. Nos sentaremos en el trono junto con Él. Recibiremos vestidos blancos que representan vidas correctas, bendecidas y recompensadas por Dios. Y para todo y siempre viviremos con Él en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Que Dios nos ayude a corregir donde necesitamos corregir. Que usted en su vida corrija lo que usted necesita corregirse, para que tú recibas muchas bendiciones al final de la carta de Tiatira y al final de la carta de Sardes. Que Dios los bendiga ricamente, y en la próxima semana hablaremos de las 2 últimas cartas para las 7 iglesias.